Hola, buenas tardes, buenos días para los que estéis al otro lado del charco, como se dice aquí en España. Vamos a esperar 3, 4, 5 minutos máximo y ya empezamos el seminario. Ya les he dicho que esperas. A Yolanda me conoce. Sí, sí, ya sé. Hola. Porque he comprado un paquete. Permiso, ministro. Esto creo que es. Bueno, no me será. A ver si estamos con la Lo pago y luego le das para el verde. Lo apoyo aquí. Hola, Rosendo. Voy a esperar un minuto. Bueno, vamos a empezar ya. Lo primero es presentar a los ponentes. Antoni Fassó y Florencia Révola son dos de los grandes especialistas de derecho inmobiliario que tenemos en el despacho. Yo diría que Toni Fassó más en la vertiente procesal, es decir, cuando hay problemas, que lamentablemente siempre los hay, y Florencia más en la parte contractual, ¿vale? Entonces, generalmente con cualquier cliente que tenemos de temas inmobiliarios, estáis hablando con alguno de los dos y con sus equipos. Y me presento a mí mismo. Yo soy el responsable de fiscal, con lo cual ya sabéis que cualquier cosa tiene sus consecuencias fiscales, excepto pensar, porque el gobierno todavía no se mete en nuestras cabezas, cualquier otra cosa que se os ocurra tiene consecuencias fiscales, y en el inmobiliario en todos los momentos. De hecho, esta presentación lo que trata de hacer desde un punto de vista legal y también fiscal es analizar los tres momentos básicos: la compra, inversión, adquisición. Es el momento inicial, el momento intermedio en donde lo que tenemos es la gestión de esos inmuebles, ya sea porque tenemos la mera tenencia de ellos, porque los disfrutamos para nuestro uso como vivienda habitual o como vivienda de vacaciones, o porque hacemos una inversión, pequeño nivel de alquiler o a gran nivel a través de sociedad que está alquilando. Y luego viene el tercer momento, ¿vale?,
que sería el de desinversión, venta. No hemos entrado en temas de sucesiones, herencias, porque ya nos parecía complicarlo un poco demasiado, pero son los 3 momentos básicos y esta presentación bienvenidos. Esta presentación lo que pretende es analizar desde un punto de vista legal y desde un punto de vista fiscal los aspectos básicos. Empezará Florencia, que ahora os contará cómo tiene estructurada su parte. Si os parece bien, dejamos las preguntas para el final de la presentación y trataremos de resolverlas. Si de pronto hay muchas o son realmente de calado, bueno, pues las dejamos para otro momento, ya sea cara a cara o por email o lo que sea, ¿de acuerdo? Si no nos oís y demás, decídnoslo en el chat porque automáticamente haremos algo al respecto, ¿vale? De nuevo, os dejo con Florencia, que empieza con la parte legal de esta primera fase de compra. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación y muy buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a esta sesión. Bueno, como bien explicó Alejandro, en esta primera parte vamos a hablar de la adquisición de un inmueble en España. Vamos a hablar de distintas cosas. En primer lugar, de la documentación contractual que se firma en la mayoría de procesos de compra-venta. También vamos a hablar de los requisitos personales, documentales y legales que tiene que disponer el inmueble. Y finalmente vamos a hacer una breve mención a los medios de pago. En cuanto a la primera parte, a la documentación contractual que normalmente existe en todos los procedimientos de compra-venta, los procesos, que sepáis que hay un documento de reserva, un contrato de arras y finalmente va a haber una escritura pública de compra-venta. ¿Qué implica el primero? ¿Qué implica el documento de reserva? Pues implica que el inmueble se va a retirar del mercado. Es decir, que no se va a ofrecer este mismo inmueble a distintos compradores. Normalmente firmar un documento de reserva implica un pago de una cantidad que puede ascender más o menos hasta el 1%. No es una cantidad fija, que siempre se establezca lo mismo, pero más o menos es lo que en la práctica pues, se suele pactar entre las partes, un 1% o incluso un poco menos. Normalmente, entre la firma del documento de reserva y el contrato de arras, se deja un plazo que no suele ser muy largo para negociar todos los términos y condiciones que van a regir las arras. Esto es muy importante hacerlo y hacerlo bien. Y ahora os explico el por qué. Uno de los aspectos más relevantes en el documento de reserva es que se establezca de forma expresa que en el caso de que el comprador desista de su voluntad de adquirir el inmueble, pueda no continuar con la compraventa y recupere el importe entregado en concepto de reserva. ¿Y por qué queremos hacer un hincapié en esto? Pues porque el documento de reserva no está regulado en el Código Civil, por lo tanto es importante que todo lo que queramos hacer valer se pacte de forma expresa en ese documento. ¿Eso qué implica efectos prácticos? Que si el comprador decide no continuar con la compraventa, perderá la cantidad entregada, salvo que se pacte expresamente que la va a recuperar en determinadas circunstancias. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser estas circunstancias? Pues que cuando el comprador empiece a mirar si el inmueble cumple con ciertos requisitos, pues que vea que no cumple con ciertos aspectos legales que son necesarios. Como segundo documento tenemos el contrato de arras, simplemente para que sepáis que existen 3 tipos, que no vamos a explicar los 3 porque no nos va a dar tiempo en esta sesión, pero para que os suenen, existen las arras confirmatorias, las penales y las penitenciales, que son las más utilizadas en la práctica. Las arras penitenciales no son más que un compromiso que asumen las partes. El comprador asume el compromiso de comprar y el vendedor asume el compromiso de vender. No es más que eso. Y en este documento también se tiene que incluir toda la información que es importante del inmueble. Por ejemplo, cuál es su descripción, en dónde está localizado, si tienes cargas, si no las tiene. También hay que incluir qué tiene que pasar con esas cargas. Es decir, si son circunstancias que se van a cancelar antes de suscribir la escritura de compraventa o el comprador va a adquirir el inmueble con esas cargas. Y también se van a incluir todas las condiciones de venta y todas las obligaciones que tengan que cumplir. La suscripción de estas arras también implica el pago de una cantidad.
Esta cantidad sí que se establece y es más o menos fija en la práctica, siempre suele ser el mismo importe y asciende al 10% del precio de compra-venta. Bien, en cuanto a un aspecto muy importante es el régimen de penalización que tiene este contrato. Es cierto que es un contrato que permite el desistimiento de las partes, es decir, que el comprador puede después decidir no comprar. Sin embargo, si el comprador decide no comprar, va a perder la cantidad entregada en concepto de arras, es decir, el 10% del precio de la compraventa. Y quien decide no continuar es el vendedor, pues debe devolver las arras por duplicado, es decir, que va a tener que devolver un 20% del importe de la compraventa. Como veis, las cantidades son muy significativas, con lo cual es muy importante que ese contrato que establezca determinadas condiciones. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los aspectos más controvertidos en la práctica? Cuando se solicita una financiación, es decir, un préstamo hipotecario, se tiene que incluir una cláusula que establezca que si el comprador finalmente no obtiene esta financiación, va a poder desistir de la compraventa y va a recuperar el importe entregado en concepto de arras. No solamente es importante que esta cláusula esté bien redactada, sino que también es importante que incluya, por ejemplo, a cuántas entidades financieras tienen que acudir y cuántas entidades financieras van a tener que denegar esta financiación. Además, siempre también recomendamos que establecer, por ejemplo, un importe mínimo al que se tiene que acceder. Es decir, que el comprador pueda decir, yo, pues si no obtengo el 50% de la financiación, no podré comprar el inmueble y en ese caso podré recuperar la cantidad entregada. Son todos aspectos que si no se pactan en el contrato, la parte vendedora, cuando le solicitemos la devolución, nos dirá no, porque no has obtenido la cantidad que pactaste o no has accedido a las suficientes entidades financieras que podrías haber accedido. Entonces, bueno, son aspectos que siempre tienen que quedar muy claros en un contrato. En este sentido, es importante resaltar que muchos contratos de arras se redactan por parte de la agencia inmobiliaria. Siempre es recomendable que la parte compradora cuente con asesoramiento legal, porque la agencia inmobiliaria es contratada por el vendedor y el vendedor es su cliente. La inmobiliaria no es una parte neutral, ya que su objetivo siempre va a ser vender el inmueble y que la transacción se lleve a cabo. Entonces puede ser que estas arras no se redacten de forma que proteja los intereses del comprador, sino que lo importante sea pues cerrar la operación y ya está, ¿vale? Entonces, el contrato de arras, como se decía, tiene que contener todas las particularidades del inmueble y qué va a pasar y qué obligaciones se tienen que cumplir y cuáles son las condiciones para poder firmar esta escritura de compraventa. Entre la firma de las arras y el siguiente documento que se firma, que es la escritura, también se suele dejar un plazo que va a variar en función de la necesidad de las partes. Por ejemplo, si la parte compradora tiene que acceder a financiación, pues se va a dejar un plazo un poquito más amplio, y si la parte vendedora tiene que acabar de obtener algún documento importante que tiene que entregar al comprador, pues también se va a dejar un plazo. Este plazo varía, bueno, puede ser, no sé, 2 semanas, un mes, 2 meses, hemos visto incluso hasta plazos hasta de 3 meses si hay muchas cosas que estén pendientes de regularizar relativas al inmueble. Finalmente, el último momento es la firma de la escritura pública de compraventa, y ese es el documento notarial que va a formalizar y a perfeccionar la transmisión de la propiedad. Eso implica que la propiedad se transmite jurídicamente, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el vendedor y el comprador van a acudir a la notaría en persona, el notario va a verificar que son las personas que dicen ser, va a identificar a las partes, si estas actúan a través de poder, pues, revisar que tienen las facultades suficientes, va a revisar el título de propiedad, la certificación registral, si hay pagos pendientes en cuanto a impuestos, la cédula de habitabilidad en aquellos casos en los que es obligatoria, que luego lo veremos, y los medios de pago. O sea, va a hacer como una revisión general de todo. Una vez se firma la escritura, el notario la presenta, liquida los impuestos primero, los que correspondan, y la presenta en el registro de la propiedad. Al cabo pues, de un mes, 2 meses, si todo va bien y si no ha habido ningún inconveniente, el registro de la propiedad va a inscribir este nuevo propietario como titular del inmueble. Y ese sería un poco el proceso de compra, la documentación. Por otro lado, aquí ya en cuanto a los requisitos personales, documentales y legales, brevemente mencionar que en cuanto a los requisitos personales, en España no existen restricciones para adquirir un inmueble. Es decir, que pueden adquirir tanto los residentes como los no residentes, personas físicas o personas jurídicas.
Sin embargo, sí que tienen que disponer de un número de identificación de extranjeros. Ese es un número que al final sirve a efectos fiscales y nos va a servir para la escritura de compraventa, para pagar impuestos, para la inscripción registral. Es un número que tenemos que obtener sí o sí. Otro aspecto que es importante y que es necesario es la cuenta bancaria en España. Es cierto que esto no es un requisito legal, pero al final es muy necesario para facilitar la transferencia de los fondos y para realizar el pago del precio del inmueble, que ahora os contaré más en la parte de medios de pago. En cuanto a la documentación del inmueble, que es relevante, simplemente que lo sepáis, la nota simple del registro de la propiedad es el documento más importante, se solicita en el registro y nos otorga la información, bueno, pues la que es necesario conocer sí o sí en un inmueble: quién es el propietario, qué descripción tiene el inmueble, qué distribución tiene, los metros, los lindes, las cargas, si hay embargos, si hay hipotecas, servidumbres, es la información más relevante. Después obtendremos una información catastral. El catastro es otra entidad similar al registro, pero con objetivos distintos. El registro es una entidad jurídica y el catastro al final proporciona información fiscal y administrativa. Así que es cierto que estas dos informaciones deben coincidir, pero nada, simplemente que sepáis que existen. Otra documentación que se solicita en función de la comunidad autónoma será la cédula de habitabilidad o la licencia de primera ocupación. En Cataluña, por ejemplo, se solicita que cada transmisión se presente la cédula de habitabilidad, y la licencia de primera ocupación es una documentación que se pide en Madrid para primeras transmisiones. Entonces, bueno, esto simplemente que sepáis que en función de la comunidad autónoma, pues se va a requerir una documentación u otra. Por otro lado también, si el inmueble forma parte de una comunidad de propietarios, se solicitará que el administrador de esa comunidad certifique que el inmueble no tiene deudas con la comunidad de propietarios. Eso es muy importante, porque si adquirimos un inmueble que tiene deudas con la comunidad, quien responde será el comprador. Entonces, aquí un apunte práctico: nosotros siempre solemos pedir que, además de hacer una mención sobre las deudas, que también se mencione si hay derramas pendientes de aprobar o si hay derramas aprobadas que estén pendientes de pago. Esto nos va a dar una visibilidad general de los gastos que vamos a tener que incurrir de ese nuevo inmueble que adquirimos. También se solicita un certificado de eficiencia energética, que es un documento obligatorio, y también tenemos que comprobar que se ha pagado los recibos del impuesto de bienes inmuebles, que es un impuesto que pagan todas las propiedades en España, y también se tiene que comprobar que se está al día con los suministros, con el agua, la luz, gas, si lo hay. Después, en función del tipo de edificio o de inmueble, que sepáis que existe la inspección técnica de edificios, que es un informe que se lleva a cabo para edificios residenciales de cierta antigüedad. La normativa general establece que tienen que pasar esta inspección los edificios de más de 50 años, pero según la comunidad autónoma varía. En Madrid es una antigüedad de 30 años y en Cataluña son 45 años. Bueno, finalmente, en cuanto a los medios de pago, simplemente mencionar que en España las compraventas están sujetas a la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Esto al final lo que significa, bueno, significa varias cosas, pero lo más importante es que significa que no se puede hacer un pago de una compraventa de un inmueble en efectivo. La transferencia bancaria es el método más habitual y normalmente se hace desde una cuenta que está abierta a nombre del comprador. Eso es muy importante y es recomendable, aunque no obligatorio, que los fondos ya estén en España. ¿Esto por qué es así? Porque cuando se hace una transferencia desde el extranjero, el banco tiene que pasar por ciertos controles y ciertas validaciones. ¿Qué es lo que mira el banco? Pues que el origen de los fondos proviene de un origen lícito. Entonces, normalmente cuando se hace una transferencia de un importe significativo, el banco la suele bloquear hasta que aclaran el origen de los fondos. Si ese bloqueo es simultáneo a la firma de la escritura de compraventa, podemos tener un problema en el proceso y en el momento de la firma, con lo cual siempre se recomienda que los fondos ya hayan pasado este control, ya hayan pasado este filtro y estén en España. Bueno, finalmente mencionar el cheque bancario conformado, que aunque es otro medio de pago, es menos frecuente en la práctica. Y bueno, en definitiva, veis que comprar un inmueble en España es un proceso que es seguro, siempre y cuando pues, se conozcan los requisitos legales y la documentación que tenemos que pedir a la parte compradora. Ahora doy la palabra nuevamente a mi compañero Alejandro, que os hablará de la parte fiscal de la inversión. Me permito, Florencia, hacer un resumen
nada de comprar o vender con modelos de ChatGPT o del agente inmobiliario. Hay Exacto, contratos sí. que son muy buenos de los agentes inmobiliarios porque después de años ya saben mucho, pero os recomendamos muy mucho, ya sea el contrato de reserva, las arras, todo lo que es el examen de la documentación y demás con un abogado, porque hay muchos conceptos que hay que revisar, que hay que conocer y desgraciadamente, y ahí es donde Tony con el tema procesal ha tenido que tener bastantes experiencias de gente que no ha utilizado abogados y que es un auténtico problema porque se han utilizado modelos de contratos Sí, sí. de Internet, etcétera, etcétera, que Sí, no sí. cubren y que lo digo tanto para compra como para venta, ¿no? Pero bueno, me estoy metiendo fuera de temas de fiscales. No, no, pero tienes toda la razón, Alejandro. Sí, sí, toda la razón. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Temas de impuestos. Sois muy valientes porque ya sea a las 5:30 de la tarde o a las 10 en Latinoamérica, hablar de impuestos es complicado. El caso es que a los fiscalistas normalmente se nos critica porque la primera respuesta suele ser depende. Porque si ahora vienes y me preguntas, oye, voy a comprar un inmueble, antes de decirte a qué está sujeto, es probable que te tenga que hacer entre 10 y 15 preguntas. 10 y 15 preguntas que básicamente son quién compra, quién vende y qué estamos comprando. Básicamente, cuando estamos comprando un inmueble en España, vamos a tener 3 impuestos, 2 que van juntos y otro del otro lado. O tenemos IVA y actos jurídicos documentados, que es un impuesto que va ligado a la escritura pública, que ha mencionado Florencia, o tenemos transmisiones patrimoniales onerosas. Es fundamental saber si estamos en un campo o en el otro, porque en el IVA quien paga es el vendedor, aunque realmente el comprador ha tenido que sacar el dinero de su bolsillo. En transmisiones patrimoniales quien paga es el comprador. ¿Vale? Y además, ya no solo es quien paga el impuesto, es que el enemigo es distinto. El enemigo en transmisiones patrimoniales es la agencia tributaria de la comunidad autónoma donde está el bien inmueble, Cataluña, Madrid, Valencia, Canarias, y en cambio el enemigo en IVA es la agencia tributaria estatal. Entonces nos encontramos con 2 diferentes enemigos y si no hacemos las cosas bien, en un momento dado, y os aseguro que ocurre, de pronto tenemos a las 2 administraciones persiguiéndonos. Y hay que convencer a una de, no, tú estás fuera, no me molestes, y a la otra de decir, no, y esto lo he hecho bien, con los valores que correspondían, etcétera. Con lo cual es fundamental saber si estamos hablando de uno o de otro. ¿Cómo se suele saber? Normalmente, si estamos hablando de que el vendedor es persona física, tendremos transmisiones patrimoniales. Si el vendedor es una sociedad mercantil, tendremos IVA. Si estamos hablando de un inmueble nuevo, tendremos IVA. Si estamos hablando de un inmueble que no es nuevo, lo normal, venda quien venda, es que acabemos en transmisiones patrimoniales. Aunque en realidad, y esto no os quiero complicar porque es realmente complicado, nos querríamos que vaya por IVA para al final, por 2 instituciones que se denominan la inversión del sujeto pasivo y la renuncia a la exención en IVA, que son 2 cosas complicadas, además a la gente renunciar a una exención en un impuesto es algo que dices nunca, pero justo en IVA sí que nos viene bien. El caso es que al final tengo o transmisiones patrimoniales o IVA. IVA normalmente el tipo es al 10% en bienes inmuebles. En cambio, si estamos hablando de transmisiones patrimoniales, el 10% del valor de compra. Si estamos hablando de transmisiones patrimoniales, os he dicho que aquí el enemigo es distinto. En función de dónde esté el bien inmueble, habrá un tipo de gravamen u otro. En Madrid es el 6%. En Cataluña, hasta junio de hace poco, hasta junio del 2025, era 10% primer millón de valor de adquisición, 11% lo que excedía de 1 millón. Ahora lo han cambiado y hay toda una tabla que va desde el 10% al 13%.
E incluso en Cataluña se habla de los grandes tenedores, es decir, gente que tiene más a efectos fiscales, porque el concepto de gran tenedor en Cataluña no es el mismo a efectos fiscales que a efectos administrativos, pero bueno. En Cataluña es o tienes más de 10 inmuebles o más de 1.500 metros de superficie de viviendas y ya te consideran gran tenedor, ¿vale? O solo 5 inmuebles en territorios tensionados. En Cataluña hay 140 municipios declarados como territorios mencionados. No sé cuántos hay en total, pero ya os digo que 140 debe ser la mayoría. Aquí en el resto de Navarra creo que también tiene este concepto, pero por ejemplo en Madrid lo que son los tipos de gravamen de transmisiones patrimoniales no han entrado en si eres gran tenedor o no. Estábamos hablando de Madrid el 6, en Cataluña entre el 10 y el 13, si eres gran tenedor puede llegar a ser el 20%, en Andalucía está en el 7%, en Valencia a partir de junio 2026 va a ser el 9%, pero ahora mismo está el 10%, y en Canarias está el 6,5%. Bueno, vais viendo un poco lo que hay. No os he puesto todos los tipos, pero el caso es que habrá que preguntar quién vende, qué es lo que estamos comprando, porque no es lo mismo una vivienda o un edificio de viviendas que un local comercial. En un local comercial podríamos incluso llegar a planificar la compra de tal forma que lo único que hay que pagar, en el peor de los casos, que es Cataluña, 2,5% del valor de adquisición. Solo habría que pagar, solo ya sé que es mucho, pero si se hace una planificación fiscal correcta. Aquí lo mismo que hablaba del tema legal, de revisar los contratos, de que no vale los modelos, de que no vale cualquier cosa que encontremos en Google o en ChatGPT, en fiscal diría que incluso más, es decir, porque haciendo una planificación correcta podremos reducir los impuestos a pagar y en el peor de los casos pagar los que realmente correspondan sin coger ningún riesgo respecto de los dos enemigos que están ahí esperándonos. La Agencia Tributaria Autonómica y la Agencia Tributaria Estatal. Y pensad, lo digo también para los de fuera de España, pensad que la Agencia Tributaria tiene esta información prácticamente desde el minuto 1, porque como bien ha dicho Florencia, todas estas operaciones tienen que acabar en una escritura pública realizada ante notario. El notario, el día que firma, al día siguiente se lo está enviando a las agencias tributarias, la estatal y la autonómica. Con lo cual, ellos ya tienen la información, tienen el valor por lo que he vendido, quién es el comprador, quién es el vendedor, etcétera, etcétera. Si hay hipoteca o no hay hipoteca. Es decir, la agencia tributaria ya tiene toda la información con independencia de que nosotros hayamos hecho algo o no, ¿vale? Incluso antes, diría que el propio registro de la propiedad. Conclusión, al final, el hecho es que sí que tenemos este problema de tener estos dos impuestos y que hay que tenerlo en cuenta. Tanto transmisiones patrimoniales como IVA no van a cambiar por el hecho de ser no residentes o residentes, ¿vale? Ahí no cambiará, ¿de acuerdo? Pero como os cuento aquí, no es lo mismo comprar una vivienda que un local comercial, el tipo de IVA, el tipo de gravamen puede llegar al 10% en una vivienda y en cambio el local comercial al 21%, pero hay posibilidad de planificar, repito, o para reducir el coste o al menos para evitar ninguna contingencia. Y aquí dejo ya, hemos hecho la primera parte de que era lo que era la compra, adquisición, inversión, y ahora ya pasaríamos a la segunda, es decir, ya hemos comprado un local de oficinas, hemos comprado una vivienda para vivir nosotros o para ir de vacaciones, o hemos comprado una residencia para hacer negocio con ella. Entonces, ¿qué ocurre a partir de ese momento? Y aquí es donde te dejo hablar, Tony. Bueno, gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta conferencia. Y, en fin, como ha dicho Alejandro, yo me encargaré de hablaros de la segunda parte de esto, que es la gestión de la inversión, que hacemos con el inmueble una vez comprado. Básicamente, si es para una inversión, o sea, para hacer negocio.
Y luego más tarde de la desinversión, pero muy brevemente, porque si se ha hablado de la compra, poca cosa se puede hablar de la venta. Respecto a la gestión de la inversión, básicamente lo habitual y normal y recomendable es hacer arrendamiento. Es decir, el negocio, el contrato habitual de un inmueble, ya sea local o ya sea vivienda, cuando lo has comprado y no lo usas para ti mismo, no lo usas como vivienda, no lo usas como despacho, no lo usas como segunda residencia, es alquilarlo. Es lo más fácil y es lo habitual y es lo que hablaré principalmente. Pueden existir alternativas, pueden existir usos de inversión en plan financiación o cosas más originales, pero no hablaremos de ello aquí porque son muy minoritarias, muy excepcionales y sería entrar en figuras, vamos, muy minoritarias. Respecto al arrendamiento, ¿qué es lo habitual? Existen diferentes tipos de arrendamiento. En primer lugar, hay que distinguir, es muy claro, el arrendamiento del local del arrendamiento de vivienda. El arrendamiento del local es el del inmueble que no puede ser destinado a vivienda, o sea, donde no puedes dormir, donde no puedes vivir, donde no puedes habitar. El local puede ser un despacho, oficina, puede ser un almacén, una nave industrial, puede ser un local, una tienda, un bar. Todo esto son locales a efectos jurídicos, a efectos legales y se pueden arrendar. A efectos genéricos, el arrendamiento local, que sepáis que es bastante libre, es decir, libre de pacto. Las partes pueden pactar libremente, conforme establece la ley de arrendamientos urbanos, la renta que quieran y el plazo que quieran. Y pues los preavisos, las condiciones de uso, las reparaciones, las reformas, todo eso es libre, ¿de acuerdo? Es lógico porque es para un negocio, entonces es libertad de pacto dentro de lo que es el negocio de las partes. Lo único que sí es obligatorio, imperativo legalmente, conforme a la LAU, es la fianza, que en el caso de locales es de 2 meses. O sea, es obligatorio que como mínimo haya una fianza, un depósito de 2 meses que se entrega al principio como garantía de que se devuelve correctamente cuando se acabe el contrato y cuando se acaba se tiene que devolver o la parte correspondiente se puede destinar a arreglar desperfectos. Y ahora pasamos al arrendamiento de vivienda, que es lo habitual, digamos, lo que más se compra, ¿no? En España. De arrendamientos de viviendas hay 3 tipos. El arrendamiento de vivienda estándar, el ordinario, el clásico, el normal, que sería el que tiene como objeto la vivienda habitual. Es decir, que el arrendatario use ese inmueble como su vivienda habitual, como su residencia habitual. ¿De acuerdo? Ese sería el normal, digamos, y el más típico. Hablaré a continuación de las características de este arrendamiento, que es el que tiene más normas imperativas, más obligaciones o condiciones impuestas por la ley, al menos actualmente, sobre todo en España. Luego tenemos otros 2 tipos que son un poco más libres. Tenemos el arrendamiento por temporada y el arrendamiento de uso turístico. El arrendamiento por temporada es el que tiene como objeto un uso temporal, pero superior a un mes, o sea, porque el uso turístico es hasta un mes, son unos cuantos días, normalmente hasta un mes, y en cambio el de temporada puede ser 3 meses, o sea, típico temporada de verano, o puede ser incluso 9 meses, por ejemplo, lo que dura un curso, puede ser más de un año. Pero ¿qué es lo importante? Que aunque yo esté X meses, no va a ser mi residencia habitual. Yo no voy a vivir allí para siempre, o no voy a vivir allí 5 años. Yo voy a vivir allí pues 9 meses porque tengo necesariamente que vivir en esa ciudad por un curso escolar o universitario o por un trabajo temporal. Que pueden ser 9 meses, puede ser un año, puede ser un año y medio. O sea, no hay un límite claro. Lo importante es el uso, lo importante es que no es mi residencia habitual. ¿Qué es importante entonces? Que el arrendamiento de temporada tiene que indicar en el contrato: yo tengo mi vivienda habitual en este otro sitio y estoy empadronado en ese otro domicilio, pero uso temporalmente, aunque sean X meses, insisto, esta vivienda, este inmueble, por una necesidad concreta que es X. Eso es lo importante porque si no, se puede interpretar que el contrato es falso. ¿De acuerdo? Lo digo porque ya se sabe en la práctica que debido a las ciertas restricciones, limitaciones y cierta presión legal que hay sobre los contratos de arrendamiento estándar normales, hay arrendadores, hay propietarios que lo que hacen es fingir, maquillar
que un contrato de arrendamiento normal pues es realmente de temporada. O sea, le pones el título de temporada y pones que es un año. Y realmente es estándar. Si hubiera una demanda, si hubiera un problema y se ve que la persona está empadronada allí, que vive allí y que no es real que sea de temporada, pues entonces sería de uso de estándar y se le aplicarían las normas estándares. Entonces, que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el contrato de temporada sí es libre. O sea, es libre pacto sobre la renta, es libre pacto el plazo, no se aplican ciertas restricciones que hay en la ley y por lo tanto es mejor para el arrendador. Pero tener en cuenta esa prudencia a la hora de preparar estos contratos. Y luego hay el contrato de arrendamiento para uso turístico, que ya os explico que es de unos pocos días, no como residencia habitual, evidentemente, porque es solo para uso turístico, para unos pocos días. Luego os explico cómo funciona. Respecto al arrendamiento ordinario, el estándar, como os he dicho, hay ciertas condiciones que impone la ley, ¿de acuerdo? En primer lugar, el plazo. El plazo del arrendamiento de uso ordinario está impuesto por ley el plazo mínimo para el arrendador. ¿A qué me refiero? Que el arrendamiento para uso ordinario son 5 años como mínimo si el arrendador, si el propietario es una persona física, 7 años si es una persona jurídica, si es una empresa. ¿De acuerdo? Eso significa que tú puedes decir en el contrato, pues este contrato tiene una duración de 1 año, de 3, lo que quieras. Pero luego el arrendatario sí se puede ir si quiere, puede resolver, pero el arrendador está obligado a quedarse. O sea, no puede resolver, no puede desistir. El arrendador tiene que respetar los 5 años que dice la ley o los 7 años que dice la ley, diga lo que diga el contrato. Entonces, que lo sepamos. Hay que decir que esto históricamente ha ido cambiando. O sea, los plazos de la LAU respecto al plazo mínimo ha ido cambiando. Al principio, que es el año 94, eran 5 años para personas físicas y jurídicas. Hubo un momento dado, hubo unos años que fueron 3, el plazo mínimo fueron 3, y luego fue este de 5-7. Esto va cambiando según el gobierno que haya en cada momento, o sea, según el partido político que haya en el gobierno, porque se puede ir cambiando. Entonces, pues puede ser que en el futuro vuelva a cambiar. Ahora mismo es 5 y 7 y es lo que tenemos que saber. El segundo elemento importante y que está también restringido o limitado en algunas zonas de España es el de la renta, el del alquiler, el precio del alquiler. En teoría, el precio del alquiler es libre. Las partes pactan el que quieren y es normal, o sea, el precio del mercado. Pero actualmente, a raíz de la ley de vivienda, que es una ley del año 2023, una ley pues, relativamente reciente, el gobierno creó una limitación a que en ciertas zonas de España que requieren pues, de un desarrollo, o sea, de otra norma que diga que lo es, las zonas tensionadas, que es lo que mi compañero Alejandro decía, en esas zonas tensionadas la renta está limitada. ¿De acuerdo? Actualmente zonas tensionadas son Cataluña, no todo Cataluña, pero casi todo, incluyendo Barcelona, algunas ciudades de Navarra, algunas del País Vasco y algunas de Galicia. No hay zonas tensionadas en Madrid, no hay en Andalucía, no hay en Valencia, no hay en Baleares. O sea, es un poco así aleatorio, hay que mirarlo en cada ocasión. ¿De acuerdo? En estas zonas tensionadas, la renta está limitada, que significa que si no ha habido un contrato de arrendamiento en ese piso en los últimos 5 años, fuera mío el piso o no, o sea, si yo lo acabo de comprar, pero el año anterior había un contrato de arrendamiento del anterior propietario, si no había ese contrato de arrendamiento en los últimos 5 años, yo como máximo, como tope de la renta, tengo que poner la que indica un índice de precios públicos que marca el Ministerio Español, el Ministerio de Vivienda. Y tengo que deciros que ese tope, ese índice, que se basa en los metros cuadrados, la zona y otros elementos de cálculo, es bajo. O sea, es más bajo de lo que marca el mercado normalmente, en teoría. Entonces hay que mirarlo muy bien. Si había un contrato de arrendamiento en los últimos 5 años, puedes aplicar la renta de ese contrato. O sea, no te penalizan porque es ya la renta que estabas cobrando. Entonces, puedes firmar con un nuevo arrendatario si se acabó aquel arrendamiento, pero aplicar aquella renta. Hay una serie de excepciones un poco más profundas, que son si has reformado el piso, pues puedes modular un poco un 10% más. Si el contrato es de 10 años o más, también tienes un poco más de margen para cambiar la renta. Pero bueno, digamos que es complicado en esas zonas cómo se conjuga. Hay que decir que esta ley, que es del 23, ha sido muy discutida y sigue siendo discutida y es posible que en el futuro pues la cambien o que desaparezca.
Pero ya veremos. Ahora mismo es lo que hay. Y como otras cuestiones importantes del contrato de arrendamiento estándar, pues la fianza obligatoria legalmente es de 1 mes, en locales era de 2, en viviendas de 1. Solo os apunto que el tema de las reparaciones, que se indica ahí aparte. El tema de las reparaciones es un poco confuso en la ley, ¿de acuerdo? Más o menos, el arrendatario está obligado a pagar las reparaciones sencillas, o sea, una bombilla o la pintura, porque la desgasta él, pero si la reparación, si lo que se ha estropeado es algo más complicado, como una cañería, como un bajante o alguna cosa así, lo tiene que pagar el arrendador. Hay muchas cuestiones pequeñitas de esto que es muy difícil y muy discutido. Más o menos hay jurisprudencia que dice que hasta 150, 200 euros, pues es una reparación que paga el arrendatario y más el arrendador. Pero ya os digo, es un tema un poco flexible, ¿eh? O sea, que no está claro y que ahí pues casi manda más la negociación y el asesoramiento que no lo que dice la ley porque no lo marca de una manera clara. Todo esto respecto, perdón, y el derecho a adquisición preferente, que es que la ley marca que si no se dice lo contrario, si tú vendes el piso existiendo un contrato de arrendamiento en él, el arrendatario tiene derecho a adquisición preferente, es decir, le tienes que notificar y podrá él comprar el piso por ese precio. Pero en el contrato puedes pactar la renuncia a ese derecho. Entonces es importante escribir bien el contrato. Es importante tener en cuenta si hay intención o no de vender, si hay intención o no, qué tipo de gestión haremos de ese inmueble a medio o largo plazo. ¿De acuerdo? Y bien, como os decía, os hago un apunte de los pisos turísticos porque son un poco especiales. Los pisos turísticos, pues es eso, no tienen limitación de renta, no tienen limitación de tiempo, excepto el máximo, claro, porque si no, no sería para uso turístico, que es más o menos 1 mes, pero cambia de comunidad autónoma, pues en Madrid son 30 días, en Cataluña 31, en alguna comunidad es más de 31, pero bueno, más o menos, para que todos lo entendamos, es eso. Pues hay 2 cuestiones importantes. La primera es que solo puede ser piso turístico o vivienda para uso turístico el que tiene una licencia de uso turístico. Es necesario una licencia del ayuntamiento, una licencia administrativa, para poder hacer ese uso. Tú no puedes usar la vivienda que has comprado o que ya es tuya de antes, simplemente, mira, en verano me voy y la voy a alquilar unos días. No, no se puede. Eso está prohibido. ¿De acuerdo? Entonces, necesitas tener esa licencia. ¿Qué ocurre en la práctica? Que actualmente los ayuntamientos difícilmente dan licencias. Esto depende de cada ayuntamiento, insisto, habría que ver cada caso. Pero también hay que avisar que la licencia va ligada al inmueble, no a la persona. De modo que tú puedes comprar un inmueble que ya tiene licencia de piso turístico y usarlo. Es muy habitual que en los anuncios de inmuebles se indique perfecto para inversores, vivienda con licencia de uso turístico. Y entonces lo compruebas si es correcto, hay que mirarlo bien, hay que asesorarse, pero si es así, pues perfecto, porque lo puedes usar. Puedes usar ese uso. Entonces, sería como un traspaso de un local, ¿no? Que ya tiene la licencia de uso. Sería algo similar. Entonces, que tenerlo en cuenta. ¿Okay? Y finalmente, sobre el tema de los apartamentos de uso turístico, que sepáis que hay otra normativa, otra cuestión, que es que si tú publicitas, si tú tienes tu piso de uso turístico en una plataforma online, que es muy habitual, digamos, pues Airbnb, Booking o otras, estás obligado a inscribir ese piso en un registro de pisos turísticos de plataformas online. O sea, si no lo tuvieras en la plataforma online, que lo alquilaras, digamos, in voce, pues no hay ningún problema. Pero si lo alquilas por plataforma online, estás obligado. Es un control que hace la administración para ver si realmente se usa la licencia turística. Pero bueno, ya veremos. Esto es muy nuevo, esto está en vigor desde el 1 de julio pasado, pero que sepáis que es algo que hay que controlar si ese piso con la licencia de uso turístico está o no inscrito, si lo queremos publicitar así. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues como no puede ser de otro modo, que sepáis que si hay en cualquiera de estos contratos, porque el problema puede surgir en cualquiera, si hay un problema porque el arrendatario impaga o porque se llega al final del contrato y no se va, o sea, si impaga y no se va, o si se acaba el contrato y no se prorroga y no se va, o sea, si se mantiene allí y se tiene que ir, pues hay un problema de que es posible que tengas que presentar una demanda judicial de desahucio. El desahucio es el procedimiento establecido para obtener la ayuda del juez para echar a esa persona, para forzarla a irse. ¿De acuerdo?
Es un procedimiento en teoría más ágil, más rápido, pero bueno, que tiene sus pasos procesales. Evidentemente necesitas un abogado porque es una demanda judicial y tiene su curso. No voy a entrar ahora en eso porque es innecesario. Pero que sepáis que hay ese cauce en esa situación. Y ahora mi compañero Alejandro os explicará la versante fiscal de este. Vale, pues volvemos a los temas fiscales. Ya tenemos el piso, el local de negocio, la residencia, lo que hayamos comprado inmobiliario, y lo primero que nos tenemos que acordar es que tenemos un impuesto sobre el patrimonio. Entonces, da igual que seamos residentes fiscales aquí en España o no residentes. Es decir, tendremos un problema de impuesto de euros, no hay ningún problema. De valor de adquisición. Vale. Pero si estamos hablando de residentes aquí en España, lo que habrá que ver es dónde son residentes, dónde está también el inmueble. Porque dependiendo de la zona en donde está el inmueble, podremos tener una serie de cantidades exentas. En Madrid estamos hablando de 700.000 euros, pero en Baleares son 3.500.000 euros, y en cambio en Cataluña estamos hablando de 500.000 euros. Todo lo que supere como valor de adquisición ese inmueble pagará impuestos sobre patrimonio, siempre y cuando no sea nuestra vivienda habitual. Si lo que hemos comprado es nuestra vivienda habitual, los primeros 300.000 euros del valor de adquisición estarán exentos, pero lo que exceda sí que tributará en patrimonio, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener cuidado a la hora de comprar para saber cuáles son las consecuencias en el impuesto de patrimonio. Aquí estoy hablando de personas físicas. Si lo que está comprando es una sociedad, en ese caso no tenemos problemas, aunque cuidado, porque el accionista de esa sociedad, si es una persona física, de pronto lo que tiene son acciones de una sociedad española o de una sociedad extranjera que tiene inmuebles localizados aquí en España. Con lo cual, cuidado, porque esto se puso muy de moda hace unos años de, pues no adquieres tú a través de una sociedad y entonces nos liberamos de patrimonio. En fin, si al final el inmueble está aquí y la sociedad es un mero cascarón y solo tiene en el activo este inmueble que está aquí en España, es muy difícil evitar el patrimonio. Ha habido sentencias que sí que lo han admitido, pero también otras que no. Y la primera batalla contra la agencia tributaria será más bien que no. ¿Vale? Entonces, bueno, acordarnos de que da igual que lo estemos alquilando, que no lo estemos alquilando, que sea vivienda habitual, que sea para alquiler, demás. Es decir, en general, persona física que es propietaria de un inmueble aquí en España, residente o no, tendrá que revisar su situación respecto del impuesto de patrimonio. Lo que comentaba Tony sobre en la tenencia, que lo normal es el alquiler, bueno, pues nosotros aquí habrá que ver quién está alquilando, si es un residente en España o un no residente, ¿de acuerdo? Lo normal en el fondo, al final, como en otros sistemas fiscales europeos y extranjeros, es que, bueno, tú acabas pagando impuestos por la diferencia entre los ingresos obtenidos menos los gastos deducibles, y sobre eso pagas unos impuestos. En España, afortunadamente, hay una ventaja que antes era una reducción bastante importante, ahora se ha quedado en general a un 50%, es decir, si yo estoy alquilando por 10.000, ya netos, pagaré impuestos solo sobre 5.000. Con lo cual, siempre y cuando estamos hablando de viviendas, ¿vale? Si estamos hablando de local de negocio, nada. Aquí el drama, especialmente con propietarios extranjeros de inmuebles en España, es la deducción de gastos. Porque es importante que guarden todas las facturas y que tengan todo muy bien justificado, ¿vale? Entonces, y que los gastos estén directamente relacionados con el alquiler.
Evidentemente, si yo tengo un seguro, la agencia tributaria y la afino no, lo siguiente, es encaje de bolillos. Os pongo un ejemplo muy básico. Yo tengo un seguro sobre un inmueble y es un inmueble que lo tengo los 365 días, pero por H o por B solo lo he alquilado 6 meses. Solo me van a admitir como gasto de seguro 6 meses. Los otros 6 meses que no ha estado alquilado, el gasto de seguro no me lo va a admitir la agencia tributaria. ¿Vale? Entonces, los intereses de la hipoteca no me los van a admitir si no está la totalidad del año, salvo que lo haya tenido alquilado los 365 días. Con lo cual vuelve a ser un examen que hay que hacer año a año, prácticamente al detalle, para evitar cualquier contingencia por parte del contribuyente. ¿De acuerdo? Porque la deducción de gastos es complicada y lo que nos vamos dando cuenta es que en otros países, especialmente Estados Unidos, Inglaterra, suele ser bastante más laxa de lo que es en lo que diría Europa occidental. Nos damos cuenta de que, pero es que esto en Estados Unidos sí que me lo admiten. Y dices, bueno, pues aquí no. Es decir, es bastante más complicado, ¿vale? Además de los ingresos por alquiler, hay un concepto bastante curioso que no solo sorprende a los extranjeros, sino incluso a los propios españoles. Cuando tenemos un contribuyente que tiene un segundo, tercer, cuarto inmueble, aparte de su vivienda habitual, y no lo está alquilando, hay que pagar impuestos, porque según la agencia tributaria estamos obteniendo un rendimiento. Nos tocamos los bolsillos y ¿cómo que estoy obteniendo un rendimiento? Si es mi casa de vacaciones, la tengo en la Costa Brava y no la estoy alquilando. Y dice, sí, pero como la tiene usted a su disposición, esa disposición implica que está usted obteniendo un rendimiento. Vuelves a tocarte los bolsillos y dices, ¿dónde está el rendimiento, por favor? Vale, esto se lo inventó la agencia tributaria y le puso este nombre tan feo de imputación de rentas, ¿vale? Porque el nombre es muy feo. Y en el fondo era la respuesta a esta premisa. Yo no tengo suficientes inspectores para revisar, no confío en general, especialmente en los contribuyentes españoles, porque es muy probable que si tienen una segunda casa en la playa, es muy probable que sí, que la estén usando en el mes de agosto, pero que julio y septiembre la estén alquilando en negro. Como no tengo suficientes inspectores para revisar, me invento este concepto de, bueno, pues vale, no me estás dando los datos del alquiler, pero me vas a pagar en función del valor catastral una cantidad. No es mucho esta imputación de rentas, pero hay que pagar todos por los meses que no ha estado alquilado. ¿Vale? Y esto, repito, no solo es para extranjeros, sino para cualquier españolito que tiene una segunda, tercera, cuarta casa, que no es su vivienda habitual y que está diciendo que no la está alquilando, dice, pues pase usted por caja y me va pagando imputación de renta. Repito, no es mucho, pero es algo que cuando hay que explicarlo, generalmente a la gente, porque es difícil, es decir, volvemos a tocarnos los bolsillos y de ¿dónde está la renta? Imputación de renta, dices, ¿pero dónde? ¿Vale? Pues, en fin, esto es con lo que hay que trabajar, ¿vale? Cuidado, bueno, esto era la proporcionalidad. La proporcionalidad es importante no solo en este caso de imputación de renta, pero también, por ejemplo, no lo he comentado, pero en patrimonio. Cuando he comentado que tenemos un importe exento de 500.000 en Barcelona, de 700.000 en Madrid o de 3,5 millones en Baleares, este importe exento es individual. De forma que si compro con mi pareja, podemos llegar a comprar por 1 millón, un inmueble por 1 millón en Barcelona, y ella compra el 50 y yo el otro 50 y estaremos exentos, no tendremos patrimonio. No hay no tengo muchos conejos en la chistera para evitar temas en patrimonio, pero de nuevo sí que hay cierta planificación fiscal que puede hacerse a los efectos de nuevo, o reducir el impacto o al menos asegurar que no hay contingencias
en el futuro con la agencia tributaria. Y paso al tema desinversión, Tony, para que acabemos un poco hagamos el tour de las 3 fases. Muy bien, gracias. A ver, esta parte es muy breve porque, como Florencia ha explicado perfectamente, la compra, que sobre todo los contratos que hay en la compra, la reserva, las arras y la compra-venta en sí, y los documentos necesarios que tiene que tener el vendedor, sería repetir. Es decir, en rol de vendedor, pues tenemos las obligaciones que ha explicado Florencia, que el comprador tiene que controlar que haga el vendedor. O sea, es el contrario. El vendedor tiene obligación de controlar, tener a su disposición esa documentación porque es obligatorio para llevar a la notaría y lo tendrá que preparar antes, ¿no? Pues la ITE, la cédula de habitabilidad, el pago del IBI, el pago de las deudas de la comunidad, toda esa documentación, todas esas formalidades, pues ya las habéis visto y por lo tanto, como vendedores, son documentación que tendréis que gestionar vosotros. Sí quiero, perdón, estoy hablando de venta, luego hablaré de las otras posibles salidas, digamos, de la desinversión, pero la venta es lo habitual, ¿no? O sea, si hemos comprado un inmueble como inversión y luego lo hemos gestionado como inversión, la desinversión, es decir, que también puede ser, digamos, un objetivo de la inversión, es la venta, que es donde ganamos el dinero de la venta. Pero hay otras posibles salidas de... Sigo con la venta. Lo que sí quiero destacar es un elemento importante. Florencia ha explicado que el comprador tiene que tener en cuenta que la agencia inmobiliaria, que normalmente es quien publicita la venta de un inmueble, y es normal y es recomendable porque se dedican a eso y es perfecto, la agencia inmobiliaria trabaja para el vendedor. Es decir, aquí tenemos el rol de vendedor. Por lo tanto, lo normal será contratar a una agencia inmobiliaria para que publicite esa venta, para que haga las visitas a los posibles compradores, para que nos informe, para que haga un filtro de compradores si son fiables, solventes o no. Pues eso, todo eso está muy bien. Pero ahora viene algo relacionado con lo que decía Florencia y también ha apuntado Alejandro. ¿Qué fiabilidad tiene la agencia inmobiliaria y, sobre todo, qué alcance tiene su trabajo para nosotros como vendedores? ¿A qué me refiero? Me refiero a que es habitual que hay problemas y hay conflictos cuando una agencia inmobiliaria prepara sobre todo los contratos, los documentos, el contrato de arras, el contrato de reserva, y intenta ayudarte con la documentación que necesitas para la venta, pero hay algún problema. Falta un documento, pues en el contrato una cláusula no estaba o favorecía al comprador porque el comprador se iba con abogado. O sea, si hay eso y tú como vendedor ibas solo con agencia inmobiliaria y no con abogado, pues te puede ocurrir que tengas un problema, que tengas una situación perjudicial para ti. Y si tú le pides explicaciones y dices al API, oye, eres responsable porque no me has asesorado bien, quizá te puede decir, bueno, es que yo no tengo por qué asesorarte. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el contrato con la agencia inmobiliaria es de mandato de venta. Y un mandato de venta es una acción que es publicitar, atender a los compradores y ayudarte hasta la venta, pero no es necesariamente un asesoramiento jurídico. ¿No pueden los APIs asesorar jurídicamente? Sí que pueden, claro que sí, y saben mucho de inmobiliario. Solo faltaría, pueden asesorar, pero tiene que quedar claro en el contrato. O sea, cuando contratemos una agencia inmobiliaria, vamos a ver bien qué estamos contratando. No necesariamente estamos contratando un asesor jurídico, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber problemas en esa fase. Entonces, esto es distinto porque es el rol del vendedor. El vendedor sí contrata con la agencia inmobiliaria, lo normal. Y por lo tanto, ojo con el alcance de lo que estoy contratando y con qué servicio me prestan. ¿Qué es recomendable? Pues que aparte de la agencia inmobiliaria, que hace su trabajo fantásticamente, que es publicitar y conseguir al comprador de un modo, digamos, de mercado, pues tengas a tu abogado, que sí que es el que te va a asesorar jurídicamente y te va a buscar tu máximo interés en lo que es la venta. Tu máximo interés en que el comprador no pueda escaquearse si intenta, digamos, pues incluir cláusulas de desistimiento, como explicaba Florencia. O sea, bueno, te puedo poner una cláusula de desistimiento, pero oye, si está condicionada, si está limitada, si son unas condiciones muy concretas y muy claras, pero no te voy a hacerla flexible y a dar un derecho de desistimiento sin más y yo estar perdiendo el tiempo en estas áreas. Tu asesor jurídico te va a mirar
pues si tú el plazo es el que a ti te interesa, porque tú necesitas, insisto, preparar toda esa documentación que es obligatoria, es decir, este asesoramiento es importante. Por eso quería hacer mención a la importancia de que tengamos en cuenta cuando vendemos cuál es el alcance que estamos contratando con la agencia inmobiliaria y, en su caso, preguntar la opinión o directamente asesorarnos con un abogado porque quizá es lo mejor y es lo que nosotros recomendamos, evidentemente. Una vez dicho esto, de la venta no tengo nada más que decir y simplemente, como se apunta aquí en la diapositiva que veis, hay otros modos de salida, de desinversión del inmueble que somos propietarios. El mortis causa, pues es muy claro. No es una salida realmente, porque si tú te mueres y eres el propietario, pues el inmueble lo normal es que siga en tu familia, pues irá a tus hijos, que son los herederos normalmente, o al heredero que tú has marcado un testamento, o al legatario si hiciste un legado, eso ya es tema de sucesiones. Pero bueno, es algo, digamos, accidental, no es querido, ¿no? La donación es, pues, traspasar el inmueble a alguien que tú quieres, pues a alguien de tu familia o a beneficencia o lo que sea. Y la aportación a la sociedad es interesante, es continuar un poco con el negocio. Tú puedes, cuando compras participaciones o cuando creas una sociedad, en lugar de poner cash, en lugar de poner dinero, poner un activo, como un inmueble. Entonces el inmueble se convierte en activo de la sociedad, tú has comprado tus participaciones con ese inmueble que tiene un valor, y es una manera de continuar porque tú eres socio de esa empresa. No está tu nombre, pero eres propietario indirecto de esa empresa. Es otra operativa, digamos, es otra manera de hacer negocio porque tiene, pues, sus efectos, sobre todo fiscales, que son más complicados y que no voy a entrar y Alejandro no sé si ahí entrará porque es más difícil. Y ya está. Yo solamente no os voy a explicar nada más porque, insisto, ya he explicado muy bien Florencia lo de la compra, que es lo mismo has hecho. Gracias. Alejandro, todo. Vale, pues un poco como comentaba Tony, es decir, al final, si en la compra he tenido impuestos, en la venta también los tendré, no nos vamos a liberar de esa forma. El caso es que tendremos en general en la venta una ganancia patrimonial o una pérdida patrimonial por las diferencias del valor de transmisión y el valor de adquisición, y sobre esto tendremos que pagar impuestos. De una determinada forma, si somos residentes fiscales en España, personas físicas, que tendremos que pagar entre el 19 y el 30%. Si somos no residentes, normalmente pagaremos entre el 19 o un 19 o un 24, dependiendo de si somos de la Unión Europea o no. ¿Vale? Hay determinadas exenciones interesantes de si yo lo que estoy vendiendo es mi vivienda habitual y con el precio de la venta lo que hago es volver a comprar otra vivienda habitual, podré tener una exención en los impuestos. Si además soy mayor de 65 años y lo que estoy vendiendo es mi vivienda habitual o estoy vendiéndola contra una renta vitalicia, pues también puedo evitar impuestos. ¿Vale? Entonces ahí hay una planificación fiscal interesante que se puede hacer a tener en cuenta. Muchas ocasiones la típica pregunta, ¿dono o sucesiones? Yo normalmente a los clientes siempre les digo, ocúpate de ti y tus herederos ya que se busquen la vida, cada uno con lo suyo. Generalmente la respuesta es mejor sucesión que donación. La donación es buena, haciéndolo muy en resumen, cuando es dinero. Si es dinero en cash, para tus hijos o para otra persona, normalmente los tipos son más reducidos, pero si es una donación de un inmueble es terrible, porque va a pagar el que recibe el inmueble por donaciones y yo que estoy donándolo, a pesar de que lo estoy donando y no estoy, otra vez, no estoy recibiendo nada por lo básico de una donación, pero para la agencia tributaria dice, a mí me da igual que tú no estés recibiendo nada. Tú tenías una casa hace 15 años, la compraste por tanto y ahora se la estás donando a tu hijo. Y 15 años después tiene este valor de mercado. La diferencia es la ganancia patrimonial. Pasa por IRPF y págame. Pero si no he recibido, si no me han dado dinero, pues apáñatelas. Conclusión, ahí a lo mejor dices, oye, ¿y si le damos, si tienes dinero, si le das dinero, a lo mejor lo hacemos de otra forma, ¿vale?
El caso es que en la venta de inmuebles tendremos impuestos. En una asociación de mortis causa, impuestos sobre sucesiones, tendremos impuestos. En donaciones tendremos impuestos. En una aportación no dineraria a una empresa de un inmueble, y entonces yo recibo participaciones por más de un 5%, ahí podría evitar tener un impuesto. Ahora, cuidado con... Esta es la típica pregunta que ocurre mucho de ¿compro con una sociedad? Sobre todo los extranjeros, ¿compro con una sociedad o compro directamente? En mi opinión, bueno, de nuevo tendré que hacer 10 preguntas, ¿vale? Y una de ellas es, vale, pero ¿qué estamos comprando? ¿Tu vivienda habitual? Comprará tú. Estás comprando algo que vas a alquilar, pero es como negocio, pero es vas a comprar solo una propiedad, 2 o 3, pero ya está. Pues a lo mejor no hace falta hacerlo a través de una sociedad. Si ya dices, no, es que tengo intención de tener 7, 8, 9, 10 propiedades, vale, vayamos a una sociedad, sin duda. Primero porque hay un régimen fiscal muy positivo, pero incluso aunque no lo hubiese, porque claro, con 8 inquilinos tengo 8 posibilidades de tener problemas y de tener contingencias y de tener reclamaciones, y quiero limitarlas y de que se caiga el techo de la casa. Y entonces quiero limitar la responsabilidad y lo tengo con una sociedad en medio. Si solo voy a tener un alquiler, sí, también es verdad que el techo se nos puede caer de un alquiler, pero a lo mejor, oye, con tener un seguro ya estoy relativamente cubierto, ¿vale? Entonces no hace falta tener una sociedad para invertir. No, es un gasto adicional que no conlleva una ventaja, ¿vale? Entonces, por eso hay que hacer una serie de preguntas, porque evidentemente en la desinversión tendremos impuestos, sin duda, ¿vale? Nos hemos pasado un poquito, pero creo que nos estamos portando bastante bien en cuanto a tiempo, porque que 3 abogados solo se pasen 7 minutos de la hora tiene mucho mérito, especialmente estando yo en uno de los 3. Tony, tú tenías una pregunta y a mí también me ha llegado... Ah, no, es una para ti. Entonces, no sé si puedes... Sí, yo tengo una que me han hecho antes, que os comento. Me preguntan cómo funciona, cómo está el tema del subarrendamiento y el tema del arrendamiento por habitaciones, que está de moda, ¿cierto? Vamos a ver, son dos temas distintos, aunque pueden estar relacionados. El subarrendamiento significa que tú arriendas tu vivienda habitual bueno, o puedes arrendar el local, o puedes arrendar por temporada, o puedes arrendar uso turístico, y si se te permite subarrendar o no, es decir, ceder, pasar a otra persona que sea el arrendatario, pero no toda tu posición, sino que tú haces como el intermediario, estás subarrendando. En principio, no se puede subarrendar sin más. O sea, la ley marca que el subarrendamiento no es que esté prohibido, pero requiere el consentimiento expreso del propietario. O sea, no es libre. Un arrendatario no puede subarrendar. ¿De acuerdo? Si lo hace, sin el ok del propietario, pues es ilegal. ¿De acuerdo? Entonces, si es ilegal, pues le tendremos que demandar, le tendremos que reclamar, tendremos que decir que eso es ilegal. Se puede incluso pactar en el contrato expresamente que está prohibida el subarrendamiento. Pero no es necesario, insisto, o sea, se necesita el consentimiento del propietario. ¿De acuerdo? Evidentemente, yo recomiendo que igualmente dejemos claro en el contrato que no se puede, para que no haya malentendidos. Pero el subarrendamiento es simplemente eso. Tampoco se puede subarrendar, evidentemente, el piso de uso turístico, no tendría ningún sentido. O sea, si yo soy yo y voy a estar ahí unos días, ¿qué voy a subarrendar? O sea, no es mi vivir, es que no tiene sentido. Ni tampoco tiene sentido en un contrato de temporada. El arrendamiento de temporada es para un uso especial, concreto, que yo tengo, pues ese contrato temporal, ese curso universitario, y no voy a subarrendar. Es que no tiene sentido, o sea, lo necesito yo, el arrendatario, no estoy hablando. Por lo tanto, el subarrendamiento solo tendría sentido en un contrato de arrendamiento estándar o en un contrato de local estándar, se puede subarrendar el local, y ahí depende de los pactos entre las partes, pero en principio no se puede si no hay el ok del propietario. Pero de todos modos, recomendable fijarlo. El arrendamiento por habitaciones, eso es otra historia. El arrendamiento de habitaciones, que es cierto que no he hablado, que él es un poco un arrendamiento excepcional, ¿no? Diferente. Se trata de arrendar una habitación y un poco el uso de la zona común. O sea,
pero como si fuera un hotel. Pero de mi piso, pues yo que tiene 3 habitaciones, pues alquilo una. Ese arrendamiento, por naturaleza, por sus características, queda fuera de la normativa de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es un arrendamiento de Código Civil y por lo tanto es libre. O sea, libre quiero decir que la renta es libre, el plazo es libre y que se puede hacer pues sin esas normas imperativas que nos limitan un poco, ¿no? ¿Qué hay que ir con cuidado? Pues que cuando una administración revisa ese arrendamiento por habitaciones, puede revisar que no sea fraudulento, o sea, en plan un poco como lo que os he dicho del de temporada, ¿no? Que no estés haciendo un uso turístico escondido como arrendamiento de habitaciones. Tú no puedes arrendar una habitación para 3 días, porque eso es uso turístico. Y entonces la administración, si te enganchas, si se entera, pues te va a poner una sanción. ¿De acuerdo? O sea, no puedes intentar hacer un uso turístico si no tienes la licencia. Y decir, no, es que es solo una habitación, no vale. No vale porque el uso no es para eso. El uso de habitación, en teoría, es más parecido al de temporada. O sea, tiene sentido el uso de habitación en un piso compartido, pero para un curso escolar, para una cosa temporal. No hay límite, o sea, puede ser tu vivienda habitual durante X años, pero se parece más al de temporada y eso es lo que tendría más sentido. ¿De acuerdo? Por un lado es cierto que está poco regulado, ahora actualmente la ley de vivienda que os he dicho desde el 23, que se ha ido modificando, regula un poco limitando lo que os he dicho, que el arrendamiento de habitaciones no sea fraudulento, o sea, que no estés intentando esconder realmente, aparentar que tienes otro tipo de arrendamiento legal. O sea, no, habitaciones es ciertas características. Y lo importante es que esté todo claro, que haya un contrato, que esté escrito, que las partes hayan identificado el plazo, el porqué, la renta. ¿Es válido? Sí. ¿Es legal? Sí. Pero tiene que ser realmente de habitaciones. No pretendamos hacer otra cosa. ¿Qué puede ocurrir? Que supongo que por eso era la pregunta. Que a ti un arrendatario te esté estafando en el sentido de subarrendar ilegalmente, porque no puede, la vivienda que ha alquilado, y además subarrendarla en habitaciones. O sea, poner habitaciones, ¿no? Dividir el piso y hacerlo todo eso ilegal. Bueno, si eso ocurre, es una ilegalidad. Es un incumplimiento del contrato, evidentemente, porque no se puede subarrendar si no tienes consentimiento. Y además estás haciendo un uso por habitaciones que yo no te lo he autorizado en ningún momento. O sea, ya va más allá del subarriendo. Pues entonces tienes que demandar e incluso pues mirar todas las acciones, si hay alguna acción penal posible, administrativa y evidentemente civil, que es buscar el recuperar la posesión con el desahucio. Podría ser más complejo todo porque cada caso es un mundo, pero más o menos esto es lo que os tengo que decir en general de este asunto. Sí. Es que si no, los que están fuera creo que no nos oyen. Hola, Tony, soy Yolanda. ¿Qué tal? Es una duda, a ver, intuyo la respuesta, pero quería saber si compras una vivienda que tiene, es un apartamento que tiene licencia de uso turístico, tú la puedes utilizar para lo que quieras, es decir, que tenga licencia de uso turístico no la convierte en un apartamento turístico, sí o sí. Tú la puedes utilizar como vivienda habitual, ¿no? Correcto, sin duda, sin duda. La licencia te permite usarla como uso turístico, pero no estás obligado. Tú la puedes utilizar de vivienda habitual, sin duda. ¿Y la licencia es transferible? Bueno, la licencia va ligada al inmueble. O sea, es transferible en el sentido de que ese inmueble tiene licencia turística. Por lo tanto, Claro, es transferible junto a la propiedad. O sea, pero no se lo alquilo, ¿no? O sea, si yo alquilo o sea, ¿se puede ir trasladando la licencia mediante alquiler? No, ¿no? No, por lo que yo sé, no, porque estás mezclando dos figuras jurídicas. Estás mezclando el arrendamiento estándar con el arrendamiento de uso turístico. Eso no es válido. O sea, sería como una contradicción. O sea, yo como propietario, soy yo el propietario que tiene que decidir qué hago. Puedo alquilar normal o puedo alquilar uso turístico si tengo la licencia. Pero claro, hacer los dos a la vez Claro, pero puedo alquilar normal y que el arrendatario, y como autorizar tiene a una que licencia turística, pues diga yo, esto para Airbnb. No. Una cosa es que tú contrates
un contrato de colaboración, de prestación de servicios, de gestión, por ejemplo, con una agencia inmobiliaria o con un Airbnb o lo que sea, que les des poderes para que ellos gestionen lo que es el alquiler turístico de tu vivienda. Pero no le alquilas a Airbnb para que ellos hagan eso. Sigue siendo tuya, sigue siendo tú formalmente el arrendador turístico, pero quizá el tercero, el que se dedica a esto, o una agencia inmobiliaria, quiero decir, pues te gestiona esa actividad de uso turístico. Pero no es él el arrendador formal. Sigue siendo tú que es el propietario. Gracias. Ok. No sé si tenéis alguna pregunta más por aquí. Tenía una pregunta para Florencia. Cuando hablaste del contrato de arras y el contrato de reserva, sobre todo el de arras, yo creo que son contratos donde es importante tener un abogado porque puede haber negociación. Hay margen para que, por ejemplo, ese 1% que das, el otro te puede decir, bueno, pero es que en este tiempo, pues yo he perdido de ponerlo en el mercado, lo he reservado y ahora me estás viniendo diciendo que ya no te interesa, etcétera. Entonces yo creo que ese tipo de contratos, tanto el de reserva como el de arras, es donde hay que tener un asesoramiento muy importante de parte para evitar perder dinero, sobre todo como comprador, entiendo, ¿no? Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, lo que has comentado es uno de los argumentos que utiliza la parte vendedora y las inmobiliarias para quedarse con el dinero entregado en concepto de reserva. Por eso es tan importante negociar bajo qué condiciones se va a permitir recuperar el dinero. Es cierto que no en cualquier circunstancia, es decir, tiene que ser una causa justificada, tiene que ser que el inmueble no cumpla con un requisito legal, puede ser que descubramos pues una incongruencia entre la información registral o que la descripción del inmueble, pues que se tenga que llevar a cabo un proceso adicional ante el registro, puede ser, imagínate, pues no sé, alguna vez nos ha pasado, pues que cuando pides la nota simple en el registro de la propiedad te encuentras con que hay un procedimiento sucesorio que todavía está en curso y al final la herencia no se ha formalizado a nivel jurídico. Sí que es verdad que a veces en la práctica pues hay muchas cosas que avanzan, pero a nivel jurídico las cosas no están formalizadas, entonces puede ser que esta propiedad todavía para poder transmitirla tenga que pasar por unos procesos legales que todavía no está preparada. Entonces, en ciertas circunstancias vamos a tener derechos, pero siempre es mejor, como es un contrato, como os comentaba, el de reserva, que no está regulado en el Código Civil, siempre es mejor que esté plasmado en qué circunstancias voy a poder recuperar esa cantidad. Y por eso la figura del abogado, o sea, hacemos hincapié los tres, junto con Alejandro y con Tony en lo mismo. Es muy importante la asistencia de un abogado y de un profesional del sector legal, porque al final la agencia siempre va a mirar porque la transacción se lleve a cabo y que se formalice, y no va a ser el objetivo principal mirar por los derechos del comprador, que al final es quien más tiene que perder en este caso. Yo tengo una pregunta para Alejandro. ¿Qué pasa con los gastos que se hacen sobre el inmueble, ¿no? Durante la vida del inmueble hasta la venta? O sea, si yo, por ejemplo, realizo refacciones o gastos de manutención o lo que sea, ¿en qué medida los puedo descontar luego de la ganancia sobre la cual se computa el IRPF? Es un pequeño drama lo que preguntas. Es decir, en el fondo, yo os he dicho la fórmula básica, ¿eh? Valor de transmisión menos valor de adquisición. Pero la agencia tributaria de pronto es buena y me dice, hombre, al valor de adquisición le puedes restar una serie de gastos. El impuesto, el agente, el abogado. Mientras que tenga las facturas y tenga la prueba de que las he pagado, esas no tengo ningún problema. Oye, pero además del valor de adquisición y de estos gastos que he tenido, es que he construido 10 metros más, o en la parcela he construido una piscina y una plaza de parque. Y entonces dices, bueno, si he construido más superficie, esto es una obra en condiciones. De hecho, hasta tendré un informe de un arquitecto diciendo que la pérgola no se va a caer y
tengo incluso a lo mejor hasta una pequeña licencia de obras y entonces lo puedo incluir en el valor de adquisición, de tal forma que voy reduciendo el impuesto a pagar porque voy reduciendo la ganancia patrimonial. Bien, hasta ahí nosotros a los clientes les preparamos unos Excels con semáforo verde, naranja y rojo. Ellos nos dicen valor de compra, valor de transmisión y luego nos traen el paquete de... Y esto es todo lo que hemos hecho. Entonces, en ese momento nos lo traen, en ese momento nos quitamos la toga de abogados, nos ponemos lo que se pongan los arquitectos, que no sé muy bien qué es, e intentamos mirar lo que, lo que hay y decidimos si va en el verde, vale, lo podemos usar, si va en el naranja, creemos que sí, pero hay consultas de la Dirección General de Tributos que a veces lo han aceptado y otras no, creemos que ni en broma. Por ejemplo, tema real. No, es que nosotros, porque eran extranjeros, hemos puesto grifos de oro, macizo. Económicamente es mayor valor de la casa, sin duda, no hay discusión. Para la agencia tributaria, oiga, esto usted no se lo meta. No se lo admito porque no es un gasto estructural. Es un gasto que le da más valor a la casa, sin duda, pero no es un gasto estructural. ¿Vale? No es algo, no son más metros cuadrados, no vale. Vale, esto es un ejemplo real que está muy empujado, parece muy ridículo, pero es real. Pero algo tan básico como tengo ventanas de madera y las cambio a Climalit, dices, oye, parece lógico que aquí sí que pueda meterlo, ¿no? Bueno, pues la agencia tributaria dice que no, que eso es una mera reparación, mantenimiento y que, bueno, pues no me lo admite. Pero es que hay otra, entonces es terrible, porque de pronto me dice un cliente, no, la lavadora. Y yo le digo, no, la lavadora va en el rojo, no. Y de pronto encuentro una consulta de la Dirección General de Tributos, porque ese día el que estaba allí haciendo la consulta debía de ser un manifiesto defensor de la ecología, en donde dice, no, si la lavadora es A++++, que escupes un poco y ya has hecho 9 kilos de lavadora, sí, se puede considerar mayor valor de adquisición. Yo me desarmé ese día. Dije, nunca lo hubiese metido, ¿vale? En el fondo sigo sin meterla, porque esa consulta es como, la guardo como una cosa así rara, no la he embarcado todavía, pero la tengo ahí como, bueno, pues bien, vale, bien. Pero es un problema, porque la ley sí que te dice lo que son mantenimiento y reparaciones, pero no te define las otras. En el fondo es, bueno, pues lo que no sea mantenimiento y reparación sería lo otro. No. Y entonces es un gran problema de decir, esto sí, esto no, y esto, pues lo tenemos ahí en medio. Bueno, lo que les decimos a los clientes es en el semáforo verde, esto es lo que pagarías de impuestos, riesgo cero, en el semáforo naranja, esto es lo que pagarías de impuestos con un determinado riesgo, semáforo rojo, tienes un riesgo enorme y además sanción. Nosotros hemos tenido clientes de los 3 tipos y algunos ha comido la sanción. Bueno, pues porque los grifos de oro ya sabíamos todos que no iban a ser deducibles. Entonces hay que revisar qué es. Y lo malo es que lamentablemente no puedo fiarme de la lógica, porque lo de las ventanas parece lógico. Cambio madera con una ventana de hace 30 años por un Climalit. No estoy... La ventana no hace masajes, simplemente que, bueno, pues es Climalit. Bueno, parece que sí. Pues no. Y dices, vaya, tengo goteras, se está cayendo el techo. Parece lógico que sí. Pues no, esto es un mero mantenimiento. Es terrible. Y sobre todo porque además, afortunadamente al inspector le pasa lo mismo que a nosotros. Él tampoco de arquitectura y de estas cosas tampoco sabe mucho. Entonces, si consigo un documento firmado por un arquitecto y que ponen muchas cosas técnicas, pues nos ayuda.
pero si es un inspector talibán podemos llegar a tener un problema. Vale, muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Los tres quedamos a disposición de todos vosotros, ya sea presencial o por internet. Y tenéis, yo creo que, bueno, o estos emails generales, o si no en la web, yo creo que tenéis acceso a nuestras direcciones y quedamos a vuestra entera disposición para cualquier duda o que os podamos ayudar, ¿vale? Muchas gracias por a haber todos. venido. Muchas Gracias. gracias. Perfecto.